Vamos a resolver a continuación uno de los problemas liberados de las pruebas PISA, el problema conocido con el nombre de pingüinos, que nos dice: el fotógrafo de animales Jean-Baptiste realizó una expedición de 1 año de duración y sacó numerosas fotos de pingüinos y sus polluelos. Se interesó especialmente por el aumento de tamaño de distintas colonias de pingüinos. La primera pregunta liberada nos dice: normalmente una pareja de pingüinos pone 2 huevos al año. Por lo general, el polluelo del mayor de los 2 huevos es el único que sobrevive. En el caso de los pingüinos de penacho amarillo, el primer huevo pesa aproximadamente 78 gramos y el segundo huevo pesa aproximadamente 110 gramos. Aproximadamente, ¿en qué porcentaje es más pesado el segundo huevo que el primer huevo? Para calcular ese porcentaje de aumento de 78 gramos a 110 gramos, lo primero que necesitamos calcular es la diferencia entre ese par de números, o sea, 110 menos 78. Y esa diferencia, para que la llevemos a porcentaje, necesitamos dividirla entre 78. ¿Por qué 78? Porque estamos calculando el aumento con respecto a este número, a 78. Y a este cociente lo vamos a multiplicar por 100%. ¿Cuánto nos da 110 menos 78? Eso nos da 32. Vamos a tener 32 dividido entre 78, esto que multiplica a 100%. Nosotros podemos simplificar esta fracción. La mitad de 32 es 16 y la mitad de 78 es 39. O sea que vamos a tener 16 sobre 39, esto que multiplica a 100%. El resultado de este producto es igual a 16 por 100%, que es 1600% sobre 39. Recuerden, para multiplicar esta fracción por 100%, yo puedo escribir aquí un 1 y proceder como multiplicamos las fracciones normalmente, numerador con numerador y denominador con denominador. Yo estoy dividiendo a 1600% entre 39. Miren que 39 se parece mucho al 40 por una unidad simplemente. Si yo divido a 1600% entre 40, el resultado sería 40%. Es más, lo aproximé a 40 para que la división se me haga más fácil. Es casi el 40% este cociente. ¿Y cuál de esas respuestas corresponde a casi el 40%? El 41%. De esa forma no necesitamos emplear una calculadora. Si ustedes utilizan una calculadora, de seguro van a llegar a un valor cercano al 41%. Veamos entonces ahora la siguiente pregunta liberada para este problema. La pregunta liberada fue la pregunta número 2. Jan se pregunta cómo evolucionará en los próximos años el tamaño de una colonia de pingüinos. Para determinarlo, elabora las siguientes hipótesis. A comienzos de año, la colonia consta de 10.000 pingüinos, 5.000 parejas, o sea que vamos a tener 5.000 machos y 5.000 hembras. Cada pareja de pingüinos cría un polluelo todos los años por primavera. A finales de año, el 20% de los pingüinos, entre adultos y polluelos, morirá. Al final del primer año, ¿cuántos pingüinos, adultos y polluelos hay en la colonia? Entonces, originalmente tenemos 10.000 pingüinos, ya sabemos, tenemos 5.000 parejas. Cada una de esas parejas cría un polluelo. Si tenemos 5.000 parejas, vamos entonces a tener 5.000 polluelos. Vamos entonces a sumar esto. Vamos a obtener 15.000. 15.000 van a ser los pingüinos. Pero nos están diciendo que a final del año se van a morir el 20%, que es lo mismo que decir que va a quedar el 80% de los pingüinos. Entonces calculemos el 80% y así sabemos cuántos pingüinos hay al final del primer año. ¿Cómo calculamos el 80% de 15.000? Pues vamos a multiplicar por 80 entre 100. Nosotros podemos realizar la siguiente simplificación. Yo si divido aquí por 100 obtengo 1 y si divido aquí por 100 nos queda 150. Tenemos 150 por 80. Es lo mismo que multiplicar a 8 por 15 y luego agregar este 0 y este 0. 8 por 15 es 120. Si agregamos ese par de ceros obtenemos 12.000. La respuesta es 12.000 pingüinos. Al final del primer año nos van a quedar 12.000 pingüinos. Veamos entonces ahora la siguiente pregunta liberada para este problema. Está un poco más compleja que la anterior, la pregunta número 3. Jan establece la hipótesis de que la colonia seguirá creciendo de la siguiente manera.
Al comienzo de cada año, la colonia consta del mismo número de pingüinos, machos y hembras que forman parejas. Cada pareja de pingüinos cría un polluelo todos los años por primavera. Al final de cada año, el 20% de los pingüinos adultos y polluelos morirá y los pingüinos de un año de edad también criarán polluelos. Quiere decir esto entonces que al año vamos a convertir a los pingüinos polluelos en pingüinos adultos. Según las anteriores hipótesis, ¿cuál de las siguientes fórmulas expresa el número de pingüinos P después de 7 años? Para encontrar esa fórmula vamos a encontrar la fórmula general para cualquier número de años n. ¿Cómo la podemos encontrar? Comencemos por analizar qué sucede en los 2 primeros años. Comencemos en el instante 0. No ha transcurrido siquiera un año. ¿Cuántos pingüinos tenemos? Tenemos 10.000 pingüinos. Eso lo vimos en la pregunta anterior. ¿Qué sucede al transcurrir un año? Al transcurrir un año vamos a tener estos mismos 10.000 pingüinos más sus hijos, que son la mitad de estos 10.000. ¿Por qué sé que son la mitad? Porque vamos a tener 5.000 parejas, la mitad de lo que tengamos aquí. De hecho, la primera afirmación es que al comienzo de cada año la colonia consta del mismo número de pingüinos machos y hembras que forman parejas. Entonces vamos a tener más la mitad de estos 10.000 pingüinos, pero atención, no vamos a tener en realidad esta suma, sino que esto se va a ver disminuido porque algunos de los pingüinos se van a morir. Nos va a quedar solo el 80%. Miren, aquí nos dice que el 20% de los pingüinos morirá al final del año, o sea que nos queda el 80%. Esto que tenemos aquí lo podemos multiplicar por 80%, 80 entre 100. Vamos a reescribir esta expresión mucho mejor. Voy a hacerlo por aquí que tenga más espacio. Tenemos entonces 10.000 más un medio, se puede escribir como un decimal, 0.5, esto que multiplica a 10.000, voy a escribir aquí el por 10.000, y todo esto lo estamos multiplicando por el 80%, y el 80% también se puede expresar como un decimal, como 0.8. Si yo divido a 80 entre 100, esto es lo que se obtiene. Tomemos de factor común al 10.000. Vamos a tener entonces aquí 10.000 que va a dividir a 10.000, el resultado es 1. Y aquí vamos a tener 10.000 que divide a 0.5 por 10.000. Nos queda solo el 0.5, o sea, 1 más 0.5. Y recuerden, esto está multiplicando a 0.8. Entonces lo voy a escribir dentro de un paréntesis para que no nos confundamos. De hecho, lo debí haber hecho también aquí. 1 más 0.5 es 1.5. O sea, que vamos a tener 10.000 que multiplica a 1.5, que a su vez multiplica a 0.8. Voy a escribirlo de esta forma. Esto de hecho es igual a lo que obtuvimos en la pregunta anterior. 10.000 por 1.5 por 0.8 nos va a dar 12.000. Al final del primer año vamos a tener 12.000 pingüinos. ¿Qué ocurre el segundo año? Vamos a escribirlo por aquí que tenemos mucho más espacio. Vamos a tener, atención, estos pingüinos. Vamos a tener 12.000 pingüinos al inicio y luego vamos a tener sus hijos y luego le vamos a restar los pingüinos que se van a morir. O lo mismo nos va a quedar el 80%. Pero para que no escribamos toda esta expresión, voy a llamar a esto F mayúscula. Entonces vamos a tener a F más la mitad de F, recuerden, porque de estos 12.000 vamos a tener 6.000 parejas o la mitad de lo que se tenga aquí, y esto, recuerden, hay que multiplicarlo por el 80%, que es lo que nos queda, y multiplicar por el 80% es lo mismo que multiplicar por 0.8. Tomemos de factor común a F, entonces vamos a tener F que multiplica a 1 más, porque F entre F nos da 1, un medio de F dividido entre F nos queda un medio, pero ya sabemos que este un medio lo podemos escribir como decimal 0.5 y vamos a multiplicar por 0.8. 1 más 0.5 es 1.5, o sea que F va a quedar multiplicando a 1.5, que a su vez multiplica de una vez, vamos a escribir ese producto dentro de un mismo paréntesis, a 0.8. F, ¿qué es? F es toda esta expresión que yo quise evitarme escribir. Vamos a escribirla. Voy a tener 10.000 que multiplica a 1.5 por 0.8,
y esto que multiplica, atención, a esto que se tiene en este paréntesis. Porque recuerden, todo esto que acabo de escribir aquí es f, y a f lo estoy multiplicando en el segundo año por 1.5 por 0.8. Entonces vamos a tener aquí 1.5 por 0.8. Esta cantidad es igual a esta cantidad, entonces yo puedo escribir esto al cuadrado. Recuerden que si yo multiplico a por a, lo puedo escribir como a al cuadrado. Entonces vamos a tener en el segundo año 10.000 que multiplica a 1.5 por 0.8, esto elevado al cuadrado. Miren, para el primer año esto estaba elevado a la 1. Como es 1, no hay necesidad de escribirlo. Recuerden que cuando el exponente es 1, pues no lo ponemos. En el segundo año esto es 2. Para el tercer año va a ser 3. Para el cuarto año va a ser 4 y así consecutivamente. Entonces, para el séptimo año, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta respuesta. La población va a ser 10.000 por 1.5 que multiplica a 0.8 y ese producto elevado a la 7. Para el año n, la fórmula va a ser 10.000 por 1.5 que multiplica a 0.8 y en lugar de tener aquí 7 como caso específico, tendríamos a n. De esa forma, cuando nos pregunten para cualquier año, basta con sustituir al exponente por el año. O sea, p va a ser igual a 10.000, voy a escribirlo por aquí, que multiplica a 1.5, que está multiplicando a 0.8 y esto elevado a la n. Para cualquier año que yo sustituya aquí, voy a obtener la población que me piden. Veamos ahora entonces la última de las preguntas liberadas para este problema de los pingüinos. La pregunta número 4. De vuelta a casa tras el viaje, Jean-Baptiste echa un vistazo en internet para ver cuántos polluelos cría una pareja de pingüinos como media. Encuentra el siguiente gráfico de barras correspondiente a 3 especies de pingüinos, de pico rojo, de penacho amarillo y de Magallanes. Tenemos el gris oscuro para el pico rojo, el gris claro para el penacho amarillo y el negro para los Magallanes. Aquí tenemos el número anual de polluelos criados por pareja de pingüinos. Si nosotros vamos para el año 2000 y vemos, por ejemplo, a los Magallanes, podemos decir que en promedio las parejas de pingüinos Magallanes criaron a un polluelo. Entendido esto, vamos ahora a responder lo que aquí nos preguntan. Según el gráfico anterior, son los siguientes enunciados sobre estas 3 especies de pingüinos verdaderos o falsos. Rodea con un círculo verdadero o falso según corresponda a cada enunciado. Comencemos con el primero. En 2000, el número medio de polluelos criados por pareja de pingüinos era superior a 0.6. Claro que sí. Todas las 3 barras que tenemos en el 2000 superan a 0.6. Por tanto, el promedio va a ser mayor que 0.6. Esto es verdadero. Vamos ahora con el siguiente enunciado. En 2006, como media, menos del 80% de las parejas de pingüinos criaron un polluelo. Vamos entonces al 2006 y veamos que todas las barras están por debajo de 0.8. Su promedio va a estar por debajo de 0.8. Yo el 80% lo puedo escribir de hecho como 0.8 porque 80 entre 100, que es lo que quiere decir la palabra porcentaje, nos va a dar 0.8. O sea que este enunciado también es verdadero. Vamos al tercer enunciado. Alrededor de 2015, estas 3 especies de pingüinos se habrán extinguido. Para poder afirmar que las 3 especies de pingüinos se habrán extinguido para el 2015, lo que tiene que suceder es que el tamaño de las barras va disminuyendo conforme el tiempo avanza. Algunas de las barras sí las vemos disminuyendo, pero si vamos a analizar el caso del penacho amarillo, eso no pasa. Miren, yo aquí tengo un valor cercano a 0.8, aquí lo mismo, aquí casi que toca 0.8, aquí toca 0.8. Miren, siempre vamos a tener valores cercanos a 0.8. No vemos una disminución, una tendencia a que conforme vayan pasando los años se disminuyan los polluelos criados por pareja de penachos amarillos. Conclusión, esto es falso. Y vamos al último enunciado. El número medio de polluelos de pingüino de Magallanes criados por pareja disminuyó entre 2001 y 2004. Entonces los Magallanes están representados por el color negro. Vamos a analizar el 2001 al 2004. ¿Qué está sucediendo? Sí, están disminuyendo. Aquí tenía un polluelo por pareja, aquí un poco menos de un polluelo por pareja,
aquí menos que este valor y aquí mucho menos que este valor. Conclusión, esto es verdadero. Con esto terminamos entonces con todas las preguntas liberadas para el problema de los pingüinos.